Bienvenidos a estas transmisiones de la Iglesia El Camino de la Fe. Como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Nos sentimos agradecidos y felices de poder llevar a cabo este tiempo de alabanza, de adoración, del mensaje de la palabra de Dios. Y queremos que usted también sea bendecido, ayudado y sobre todo que nuestro corazón se sienta con grande disposición para alabar y bendecir el nombre del Señor. Gracias por estar acompañándonos este tiempo y queremos desde lo más profundo de nuestro corazón saber si estos programas son una bendición para su vida. A través de los comentarios que tenemos allí en la página de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Será realmente un gozo saber que la palabra le ha orientado, le ha bendecido, le ha construido en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a iniciar en esta hora con un pasaje de la Escritura que está en Isaías, capítulo 55, de los versos 6 al 13. Y dice de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y produce, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz vendrás de vuelta. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Qué pasajes tan más preciosos y tan más propicios a todo este tiempo de alabanza, de adoración y del consejo de la palabra de Dios. Yo le invito para que en estos momentos vamos a disponer nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y verdaderamente vamos a decirle al Señor: Señor, que este tiempo sea un tiempo único para ti. Como dijo David: Señor, tengo hambre y sed de tu presencia. Que esas mismas palabras sean nuestras palabras. Y por qué no decirle, Señor, que en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, alcemos nuestra voz. Pero también en tiempos de tribulación podemos decir: Cristo me ayudará, mi Cristo me sostendrá, y que juntos usted y nosotros podamos bendecir y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también en ese tiempo de adoración, podamos decirle: hay una unción aquí, cayendo sobre mí, y que venga a ser como esos ríos desbordados, esos ríos que llevan vida y que realmente producen al 100%. Seamos bendecidos esta mañana, como trayendo al Señor un altar a Dios para decirle: Señor, en este altar aquí está mi vida. Bendícenos y ayúdanos porque te necesitamos. Así que yo le invito para que juntos cantemos al Señor. En medio de la congregación, en medio del
pueblo de Dios. Alzo mi voz, doy gloria a Él. Mi Dios, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Mi Dios, en medio de la tribulación, en medio del valle de la oscuridad, yo alzo mi voz a Él. Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará, y yo le glorificaré. Mi Dios, Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará, y yo le glorificaré. Mi Dios, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Cristo me sostendrá, Cristo me ayudará, y yo le glorificaré. Mi Dios, en el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. En el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor. En el Señor se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor, engrandecer al Señor conmigo, engrandecer al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandecer al Señor. Gloria al Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Señor sobre
todos los que estamos aquí. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Señor sobre mí, tú eres el Señor sobre todos los que estamos aquí. Alfa y Omega, principio y fin, tú eres todo, Señor Jesús. Alfa y Omega, principio y fin, tú eres todo, Señor Jesús. Tú eres el Señor de señores, tú eres el Señor sobre mí, tú eres el Señor sobre todos los que estamos aquí. Alfa y Omega, principio y fin, tú eres todo, Señor Jesús. Alfa y Omega, principio y fin, tú eres todo, Señor Jesús. Tú eres todo, Señor Jesús. Padre te ha coronado con gloria y majestad, a su diestra está reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado con gloria y majestad, a su diestra está reinando sobre toda autoridad. Eres Jesús, el Hijo de Dios, mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción Santo, mi
vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Gloria a Dios.
pues hemos entonado estos cantos. Realmente somos bendecidos porque Dios es grande en nuestra vida. Y una vez más tenemos el gozo de estar con ustedes, hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, y quienes nos conceden su tiempo para escuchar estas cosas de la fe en Cristo Jesús. Que sean bendecidos de Dios. Y esta segunda ocasión, el pastor ha de seguir hablando sobre el tema del arrepentimiento. Y al hacerlo se podrá decir que lo hace y será algo repetitivo. Usted tendrá razón si arrepentirse no fuera una cuestión de alto riesgo. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo: si no os arrepintiereis, todos pereceréis. Y siendo así, ¿cómo ha de decirse que no es necesario decirlo muchas veces? Así que, mis hermanos, solicitamos al Señor que las cosas que se digan ayuden a los que escuchan a tomar decisión, una decisión de fe hacia la persona del Señor Jesús, quien vino precisamente para salvarnos de un peligro eterno. Así que si usted es creyente y como ama usted esa evangelización, aprenda estas verdades bíblicas para que enseñe con fidelidad esta doctrina tan olvidada. Pero no puede ser omitida, tampoco puede ser negada. Es un reclamo hacia la palabra de Dios, es un reclamo que se haga usted y diga: voy a experimentar esta nueva vida, un cambio verdadero a través del mensaje de la palabra de Dios. Así que en este momento voy a dejar este lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Gracias, mi hermana Diana. Gracias por esta oportunidad de participar. Y estaba yo escuchando con mucho interés el pasaje que acaba de leer nuestra hermana, que así como la lluvia hace germinar la tierra y no regresa sin cumplir su cometido, que así también la palabra de Dios jamás queda sin fruto. Y esta es una bellísima figura y una bellísima, extraordinaria promesa, que predicar o enseñar la fe no es como el merolico, una bla, 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 hablar por hablar, sino que cuando se expresan las palabras que Dios ha dicho, Dios se ha comprometido a que tenga fruto. Así que si usted escucha la palabra con atención, sin duda no podrá irse con su corazón vacío. Sus manos no se quedarán vacías. Y bueno, sí, es cierto, como mencionó la hermana, que voy a continuar con este mensaje sobre el arrepentimiento y que pareciera muy repetitivo, pero yo diría que lo repetimos, pero no lo suficiente. La gente oye lo del arrepentimiento, pero no lo suficiente. Por algo Dios le dijo a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche, al acostarse, al levantarse, al ir por el camino. Oiga, que pareciera apabullante, es decir, que a todas horas nos están diciendo esto. Yo he aprendido que una gran verdad, que el cerebro captura la información, y puede ser que a usted no le interese o manifieste que no le interesa. Sin embargo, como esa palabra ya quedó en su memoria, guardada y en ese almacén que Dios creó en el hombre, llegará un momento de cierta crisis en la vida, donde entonces usted habrá de echar mano de esa palabra que está por ahí escondida, de ese recuerdo, y esa palabra le ayudará a salir del problema y encontrar el camino o la ruta que debe seguir. Y esta mañana entonces, bueno, yo voy a usar el mismo pasaje del domingo pasado,
que es el del Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y voy a leer el versículo 13 y voy a leer el versículo 5, que también pareciera pues una repetición, sencillamente. Dice, no os digo, estas palabras las dijo el Señor Jesús, y entonces es un privilegio para nosotros decir lo que el Hijo dijo, que por cierto el Hijo dice que lo que él decía se lo había oído a su Padre. Mire usted qué detalle tan bonito. El Hijo dice, lo oí a mi Padre, y nosotros lo repetimos porque se lo oímos al Hijo a través de la palabra. Entonces el resultado tiene que ser el mismo. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. El 5. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. O sea, perecerán de igual manera que ¿quién? Que todo mundo. Padre Santo, permite que esta tarde, esta mañana, la presentación de estas ideas bendigan el corazón del pueblo, de tus hijos y de aquellos que no conocen esta fe preciosa en el Hijo amado. Concédenos ese fruto que tú has prometido, de que así como la lluvia no regresa sin haber dejado fruto, así también que la predicación de la palabra no regrese sin dejar fruto. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entramos en esta ocasión en materia. Y quiero decir que le doy gracias a Dios por concederme traer a reflexión palabras dichas por su Hijo. A mí me parece un privilegio decir Él lo dijo y yo lo digo porque Él lo dijo. Lo que el Hijo de Dios habló sobre el arrepentimiento. De esto hablé el domingo pasado o el mensaje pasado. Pero vuelvo a usar el mismo pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, donde dice el Señor, ya lo hemos leído, que si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Palabras que, insisto, sí, son una repetición, no más que las ideas son distintas. En una es la urgencia del arrepentimiento, es decir, la razón del arrepentimiento, y la otra, que es el 5, es cuándo se va a arrepentir. Es decir, ok, estoy de acuerdo en que el arrepentimiento debo hacerlo, pero el 5 sería ¿cuándo? ¿Cuándo? Y entonces ahí habla de la inmediatez en que esto debe ser hecho. Y la palabra usada para esta declaración es categórica. Es decir, no admite negociación. El arrepentimiento no es una propuesta divina que pueda ser negociada de ninguna manera. Jesús dijo, si no cambian su manera de pensar y su conducta de vida, todos pereceréis igualmente. Que yo le dije, ¿qué importa que usted haya querido arrepentirse? Si no se arrepiente, es como aquel que nunca quiso arrepentirse. Y la prueba que ante esto no hay excepciones, el mismo Señor lo aclaró, todos pereceréis igualmente. Es decir, no negociable. Es como poner un anuncio en lo más alto de una montaña que diga, el arrepentimiento no es cosa negociable. Que en el 5 lo vuelve a decir, si no os arrepintiereis. Que dijimos pareciera ser lo mismo, pero no lo es. En el primer caso sería, si no hay un cambio en la manera de pensar, allí, entonces arrepentirse implica volverlo a pensar. Es un acto pensante, reflexivo. Y entonces yo le agradezco a Dios que cuando aprendimos del Génesis cómo creó al hombre con capacidades pensantes,
Entonces le habilitó para que él tuviera razonamiento y pudiera reflexionar y sacar conclusiones, como en este caso. Yo lo que hago es predicarle y enseñarle las ideas que están escritas, pero usted tiene que procesarlas. Ahora, volverlo a pensar. ¿Cuándo? No lo dice, pero en el segundo caso, la idea significa arrepiéntete de inmediato. O sea, no pospongas, porque el mañana no es suyo. Yo tuve una experiencia en una iglesia donde hablé sobre estos temas de arrepentimiento. Y yo dije, véame usted a mí, soy Natividad Ramos Ramos. Y va a ser el último predicador que usted escuche antes de ir a la eternidad. Mañana estaremos en su funeral. Cuando yo dije eso y entregué al pastor el lugar, yo mismo me sentí muy cuestionado de haber dicho semejante cosa. ¡Qué barbaridad dije! Pero estaba yo en el altar pidiéndole a Dios que me diera certeza de lo que había dicho. Al siguiente día, mientras nos preparábamos para el culto, una noticia nos sorprendió. Uno de los jóvenes de la iglesia se acababa de ahogar. Ya no tuvimos culto. Estábamos preparándonos para un funeral. Y una ancianita testificó y dijo, precisamente cuando el hermano Ramos dijo las cosas de esa manera, que iba a ser el último predicador que iba a haber mientras viviera, el Señor me dijo, dile a este joven, voy a omitir su nombre por respeto, dile que el predicador está hablando de él, que se arrepienta. Y él contestó a la hermana, mañana, hermana, mañana. Ese mañana nunca llegó. Por eso la idea de la inmediatez en términos de tiempo. O sea, una cosa es entender lo que significa y la razón del arrepentimiento. Es una cuestión reflexiva. La otra es, sí, pero ¿a cuándo lo vas a hacer? Por eso dije en el mensaje pasado que no importa cuánto usted desee arrepentirse, pero si no lo hace, es como si jamás hubiera querido hacerlo. Por eso le pregunto, ¿alguna vez ha tenido la intención de arrepentirse y de ir a Cristo? Si no lo hace, para Dios, los intentos suyos no tienen ningún valor, de manera absoluta. Y es a partir de esta premisa que acabamos de establecer, que dijimos que es un error querer ser cristiano sin haberse arrepentido y convertido a Cristo. Y esto es materia para que usted, que es un enseñador de la palabra, un hermano que le guste evangelizar, es materia que como para que la reflexione y entonces enseñe a la gente la urgencia del arrepentimiento, porque la vida no es nuestra. Y es un absurdo no hacer caso. Más aún es que a usted haga a la gente confiarse en que por el hecho de que están anotados en la lista de la iglesia, usted les avale, les apapache, que está bien así, que ahí están y que ya están en Cristo. ¿Sabe por qué? Si usted enseña eso, mi hermano, estoy hablando a los hermanos creyentes que les gusta evangelizar, si usted enseña de esa manera, usted es un fraude. Y aún más, el que los predicadores suavicen esta cuestión del arrepentimiento y le hagan pensar a la gente que todo está bien, la verdad es que arruinan sus almas de esa manera. Y yo no quiero que la sangre de nadie esté en mis manos. Y por consecuencia, enseñar de esa manera es una maldad. No, mi hermano, no, mi amigo.
aunque usted sea una persona incluso muy activa en la iglesia, porque hay muchos que son muy activos en la iglesia, pero que no ha tenido esa experiencia del arrepentimiento y de entregarse a Cristo, yo le digo, huya de esa manera de pensar como se huye de una serpiente, de esa manera de enseñar, y esa manera que le enseñen, no la tolere, porque están enviando su alma a la perdición. Así que de esta manera hemos establecido dos cosas que quiero pedirle que lo grabe en su corazón. Una de ellas es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y por otro lado, que es insensato que usted declare que es cristiano sin haber tenido esa experiencia hermosa de la conversión a Cristo, del arrepentimiento, de sentir pena en el alma. Porque el arrepentimiento, esa experiencia lleva al perdón de pecados. Y voy a pensar en lo que Pedro le dijo a la gente: arrepiéntanse para que sean borrados vuestros pecados. Y si son borrados los pecados, es porque están escritos en alguna parte. Y sí es cierto, porque allá en Apocalipsis, ante el trono donde el Señor Jesús juzgará a las gentes, a los que no quisieron arrepentirse, dice que pidió que le llevaran los libros de cada quien y fueron juzgados según sus obras. Hay un registro, y un registro acusatorio, porque es un expediente contrario en el tribunal de la justicia divina. Y si usted cree en Cristo y se arrepiente y se entrega, ese expediente queda cancelado, porque se aplica la idea de que Cristo ya pagó por ellos. Entonces vea conmigo la Escritura, donde usa varias figuras para ilustrar esa insensatez. Es decir, esa falta de cordura, de negarse a querer pensar en esta cuestión, reflexionar sobre ella. Y una de estas figuras muy hermosas es la figura de un agrimensor, de los que hacen caminos. En Isaías 44 dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Algo así como esto, piénselo conmigo. El que está hundido, porque hay demasiada gente hundida, levántese, y todo monte y collado, es decir, los que piensas que están por encima de todo, como para pensar que no necesitan el arrepentimiento, los que piensan que están muy por encima de lo que Dios demanda. Está diciendo: todo collado bájese, como si fuera cosa que nada tiene que ver con ellos. Esos dejen las alturas de su soberbia, porque es una soberbia de los hombres, y los que tienen una vida que nunca va por caminos de rectitud. Dice: enderécenla, y agrega Isaías: y lo áspero se allane. O sea, los que tienen una vida violenta, tormentosa, difícil. Yo creo que muchos de los que me están oyendo se identifican con lo que estoy diciendo. A todos estos, vea lo que Dios les está diciendo. Si juntamos todo lo que el pasaje ha dicho, sería algo como esto: señores, hay que nivelar. Camino parejo. Arrepiéntanse y nivelen el camino
así como un ingeniero agrimensor lo hace con los caminos. Qué bonita figura, qué gran idea de Dios. ¿Por qué usted debe cambiar en la vida de esa manera cuando que hay un camino derecho que es Cristo? Y la segunda figura es la de un agricultor, donde Jeremías presenta la insensatez. Fíjense, los dos casos plantea la idea de querer ser cristiano sin arrepentimiento en los términos de insensatos. La insensatez de querer levantar una buena cosecha, llega a la orilla del terreno y ilusamente piensa en levantar una gran cosecha, pero lo piensa sin hacer barbecho. La gente de campo, y muchos de ustedes saben de lo que estamos hablando, la tierra necesita abrirse, barbecharse. Diciendo en el capítulo 4, verso 3, en su última parte, querer hacer barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. Así como para poder levantar una buena cosecha, es de primer orden, de primera necesidad, que la tierra se abra con el arado. Así también, mi amigo, si usted quiere tener una vida en Cristo, una vida de calidad, empiece haciendo ese barbecho que es el arrepentimiento. ¿Qué le parece la figura? Pues sin eso, es como ese agricultor insensato que inocentemente espera cosecha. ¿Cómo espera cosecha usted, buena cosecha al final de su vida, si no hizo barbecho y no sembró más que entre espinos? En un campo que nada le puede dar. Y repito la pregunta del domingo pasado: ¿por qué quiere usted ahorrarse el arrepentimiento? Acuérdese que dijimos, poco arrepentimiento, poco salvador. Si todos los hombres y todas las mujeres que han hallado perdón, como dijo David, muy convencido de su pecado, dijo: lo voy a confesar contra mí mismo, que significa, iré al Señor y le diré: yo he pecado, no voy a ocultarlo, confesaré mis rebeliones, y Él perdonó la maldad. Ahorita el pasaje que leía la hermana Diana, que Dios es amplio en perdonar. Es decir, dice David: hablaré con Dios y me acusaré que soy pecador. Agregará luego: y perdonó la maldad de mi pecado. Arrepentirse es hacer el trabajo que prepara en ese encuentro con el Salvador. Por eso dice que Marcos lo llama principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, no podemos entrar al corazón del Evangelio de Jesucristo ignorando la puerta que se llama el arrepentimiento. Principio del Evangelio de Jesucristo era un hombre que venía diciendo: arrepentíos y convertíos. Pero ya que hemos hablado de este punto de la insensatez, al afirmar de que sirve a Cristo sin haberse arrepentido, es por demás propio pensar: ¿y cómo se da el arrepentimiento? ¿Dónde se produce? Definitivamente el arrepentimiento se da estrictamente cuando usted oye la palabra de Dios, no otras cosas. Cuando usted oye la palabra de Dios, es la palabra la que produce la convicción. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, no otra cosa. Antes que nada, le diré que el arrepentimiento es una cuestión que se produce en la vida pensante. Allí
donde se pueden dar las reflexiones del hombre. Porque el arrepentimiento se da cuando el hombre ha sido convencido de su vida de pecado. Mientras no se dé ese convencimiento, no habrá razón, ni el hombre no encontrará razón, por lo cual debe hacer semejante cosa. Lo que quiere decir que se trata de un acto racional. Es decir, mire qué interesante, por algo Dios nos hizo seres pensantes, capaces de razonar, nos hizo a su imagen y semejanza. Por consecuencia, el arrepentimiento es un acto racional, es decir, de la razón. Pablo dijo, persuado a los hombres. El que evangeliza tiene que entregar argumentos, por lo cual es necesario que cree en Cristo y se arrepienta. Por lo cual es necesario que pida perdón a Cristo Jesús, a Dios, pensando en Cristo Jesús. Para que no tenga usted miedo de la palabra racional o la palabra razón, porque es el acto pensante donde se llega a conclusiones inteligentes. Porque se trata de ser convencido. ¿Y cómo ha de ser convencido el hombre? Pues de la manera en que un enfermo tiene que ser convencido que está enfermo para que se decida a buscar al médico. Si alguien no tiene convicción de que esté enfermo, rechaza al médico. Entonces es el convencimiento, un acto racional. Y cuando usted oye las razones que la Escritura le da para que se arrepienta, es entonces cuando algo pasa en su corazón. Le nace la fe para esa salvación, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por esa razón, mis hermanos, el predicador que diga que predica o enseña la palabra de Dios y omite enseñar la doctrina del arrepentimiento como lo expresa la Escritura, sin suavizarla. Cualquiera que enseñe lo contrario o de otra manera hace que usted construya su vida cristiana en castillos sobre la arena. De repente usted estará animadísimo a servir a Dios y a los pocos días usted, de ser un gigante, ahora es un alfeñique. Alabado sea Dios. Todos estos años que he predicado, ¿usted cree que no he visto eso cientos de veces? Alguien dijo que quien pasa por alto este mensaje y bautiza a los pecadores no salvos, que lo único que hace es blanquear la naturaleza del pecado que hay en el hombre. Aunque alguien decía, un predicador antiguo, cuando metes a un hombre no salvo y lo bautizas, metes a un diablo seco y sacas a uno remojado. Así era la predicación del siglo pasado, cuando nosotros conocimos el Evangelio. Los predicadores rurales le daban una importancia impresionante al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida. Cambio formal, no de papel. Pero quien reduzca menos esta doctrina, fíjese bien, empequeñece la necesidad que el hombre tiene de Cristo. Si reduce la verdad de esta doctrina, empequeñece la necesidad que el hombre tiene de Cristo Jesús. Alguien dijo, poco enfermo, poco médico, poco pecador, pues poco salvador. Yo espero que los hermanos que me están escuchando, porque este mensaje dirán no es para mí, es para usted que le gusta evangelizar y enseñar a la gente.
Enséñele bien. No condescienda para que ellos se sientan halagados sin haberse convertido a Cristo, porque los confía a usted. Enséñeles el evangelio del arrepentimiento en toda su pureza. Aunque digan que usted polariza a la gente, pues polarícelo. Sin embargo, insisto en que no debemos confundir las cosas. Estoy hablando, ahora sí escúchame, de lo que llamamos los viejos predicadores el arrepentimiento evangélico, que se basa en que ese arrepentimiento es hacia Dios, pero con la fe en Jesucristo. Así se establece. Esto implica necesariamente una idea, esa dije, de volverlo a pensar. Pero ¿cómo entender cómo es eso? ¿O qué sucede cuando hay ese arrepentimiento? ¿Qué pasa en el alma cuando hay el arrepentimiento evangélico? Es decir, según el evangelio, se da en el alma del hombre o la mujer un profundo pesar. Cuando usted enseña la palabra, esa palabra que es la palabra de Dios, es apoyada por el poder del Espíritu de Dios, que es el que convence al hombre de pecado. El Espíritu de Dios utiliza esa palabra como esa espada de dos filos que alcanza a partir el alma, que convence al hombre de pecado. Que la palabra que ha sido oída es usada por el Espíritu Santo, que produce una profunda convicción. Y ese convencimiento, fíjese usted, sucedió el día de Pentecostés. Jesús, el Señor, había ascendido al cielo. Mejor dicho, debo ser propio y decir, Jesús había sido llevado al cielo, levantado al cielo, ascendido. Lo ascendieron, lo levantaron, no se fue solo. El Espíritu de Dios lo levantó. Yo tengo una idea preciosa sobre eso. Cuando el Señor Jesús ha sido ascendido al cielo, vino sobre los discípulos, sobre los creyentes, el Espíritu Santo. Causó una conmoción. Por medio de su predicación, citaba las profecías el apóstol Pedro y convenció a su auditorio de su pecado. Y eso fue algo profundo en su alma. No fue superficial. Lucas describe con esfuerzo o con fuerza aquel momento y dice en el capítulo 3, verso 27. Entonces, habiendo oído esto, ¿cuál esto? El verso 36 lo aclara, que Pedro les da un mensaje impresionante que los puso a temblar. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Pedro les está diciendo a una multitud que había gritado, crucifícalo, crucifícalo, que hayan participado con aquel odio multitudinario, que se halagaron con que Jesús fuera maltratado y golpeado, por verlo colgado en aquella cruz. Cuando Pedro les dice y les recrimina, incluso les va a acusar de deicidio, de haber matado al Hijo de Dios. Dice, habiendo oído esto, fueron compungidos de corazón. El Espíritu Santo cargó sobre ellos y se dio el convencimiento
Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: es cierto que ustedes cometieron esta maldad, pero hay una cosa interesante. ¿Acaso no dijo Jesús que el pecado contra el Padre es perdonado y que el que pecare contra el Hijo sería perdonado? Solo el que pecare contra el Espíritu Santo no es perdonado. Y este había sido un pecado contra el Hijo, el insulto, la injuria, la maldad, la alegría con la que veían que lo golpeaban los romanos. A ese pobre profeta de Nazaret fracasado. Pero Jesús no está en la tumba, está vivo. Es impresionante. Y Pedro le preguntan: ¿qué haremos? Es decir, Pedro les diría algo como esto: es cierto que ustedes cometieron esa maldad, pero sí hay perdón, nada más que es en su nombre. Alabado sea Dios. En su nombre les dice: ahora arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ustedes que lo injuriaron y que lo negaron, que lo insultaron, ahora públicamente confiesen que creen en Él. Y si usted va a eso, habrá perdón de pecados. Alguien me dijo en alguna ocasión, aprovecho esto: pero ¿por qué el que ofende al Espíritu Santo no tiene perdón? Es que el Espíritu Santo es el que lleva a los hombres a Cristo. Y si usted ha ofendido al Espíritu Santo, no hay quien lo lleve. Entonces no hay perdón, no porque no pueda ser perdonado, sino porque el que lleva a los hombres al perdón no lo está apoyando. Alabado sea Dios. ¿Ve usted cuál es el verdadero arrepentimiento? Dice la Escritura que causó un pesar, que hay una emoción en el alma. Y aquí quiero señalar una cuestión de suma importancia, que hay varias cosas que se juntan en ese momento. Una de ellas es de carácter intelectual, porque reflexiona, reconoce que necesita salvación. A eso el apóstol Pablo lo llama tener conocimiento del pecado. Otra cosa que sucede cuando se da ese arrepentimiento es que hay una conmoción emotiva. El arrepentimiento no es un desierto. El arrepentimiento llega a ser un lugar de agua abundante en el alma. Ríos de agua viva corren por el hombre interior y se manifiesta de manera emotiva, que la Escritura conoce como contrición. ¿Y qué es eso? Es un acto de humillación, donde usted no apela a lo que usted es, sino apela a lo que Jesús es. Y dijimos, ya trajimos el expediente de quién es Jesús que sea capaz de perdonar pecados. Fue un expediente lindísimo. Y le diré que piense en una persona que ha sido llevada a razonar, a entender la verdad del mensaje del perdón que Dios ofrece. Y que por causa de ese entender, le llega a parecer por demás razonable lo que Dios quiere. ¿Me escuchó? Es decir, que le enseñe la palabra, que usted oiga la palabra, el argumento de la Escritura, y usted llegará a entender y decir, es sumamente razonable lo que Dios quiere. Razonable porque nos dio al Hijo para que muriera por nosotros en nuestro lugar. ¿Será razonable que Dios entonces exija que los hombres crean en Cristo?
y llega usted a saber que no puede salir de su condición y que necesita un poder más alto para que su vida sea cambiada. Allí está esa persona. Pero ahora, sabiendo y entendiendo esa verdad de fe, se conmueve. Y luego llega a postrarse en un acto de humillación a Dios, pensando en el que murió por sus pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué tanto tiempo da usted a su alma para razonar y pensar sobre el Hijo de Dios, sobre el crucificado? ¿Pero eso es suficiente? Que lo entienda. Y ha sido conmovido por lo que entendió. Pero hay otro elemento que es la voluntad. Tiene la decisión para confesar a Cristo, la disposición verdadera de dejar su vida de pecado. Porque puede usted estar profundamente convencido y conmovido, sin embargo, no quiere arrepentirse. Por eso ese elemento, ese segundo elemento es el querer. Y Dios no violenta el querer de cada quien, pero juzgará al hombre por eso. Le diré lo mismo de aquel que quiere arrepentirse, pero nunca lo hace. ¿De qué sirve que usted se vea conmovido, que llore, si no da ese paso final? Puede ser que muchos de los que me están escuchando estén en esa condición, si no dan ese paso final de buscar perdón, de abrir su boca para decirle al Señor que cree con todo su corazón que cuando Él murió, usted reconoce que murió por usted, que canceló sus pecados, que canceló su deuda y que confiesa que cree que no se quedó en la tumba, que resucitó. Confiésele eso a Dios, al Padre. Creo en tu Hijo, que murió por mis pecados, pero creo que no está en la tumba, sino que Él vive. Y por eso, Padre, yo vengo a ti para rogarte perdón, pero perdón en su nombre, para que le dé nueva vida. Yo le pregunto, ¿está usted decidido esta mañana? ¿Es capaz de hacer una oración en este momento donde usted se encuentra? Para decirle, confesarle al Padre, yo necesito ese cambio de vida. Y yo tengo la certeza que he citado la palabra, las palabras que el Hijo dijo. Y por lo tanto en los corazones de algunos de ustedes algo está sucediendo. Porque escrito está que la palabra no puede volver a Dios vacía. Dígale esta mañana, haré eso y me voy a entregar a ti. Cambia pues mi vida, dame una nueva vida. Quiero saber qué sucede cuando perdona los pecados. Y para terminar le diré esto. Se ha dicho que el arrepentimiento no es ocioso, que el arrepentimiento no se cruza de manos. Dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí, se acordó que en la casa de su padre había alimento en abundancia. No dijo, le voy a escribir que venga por mí. Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Es decir, el arrepentimiento no es ocioso, no se detiene. El arrepentimiento se levanta y busca. Y esta mañana yo le digo, no se detenga. Levántese usted o ahí donde esté, doble su rodilla. Pídale a los hermanos creyentes que están con usted, que junto con usted hagan esa oración. Y dígale, igual que el hijo pródigo,
Me voy a levantar esta mañana para decirte, Señor, que suceda conmigo esa nueva vida. Gracias por el perdón de pecados que tú nos has prometido y dado en Cristo tu Hijo. Que Dios bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Señor les guarde. Amén.